Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de ciclo de webinars online Cuidando nuestro bienestar emocional. Mi nombre es Cecilia Chao, psicóloga clínica y soy jefa del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy damos inicio a este ciclo de 4 webinars que se darán una vez al mes de julio a octubre, como parte de las iniciativas planteadas para cuidar a los que cuidan, brindando espacios de apoyo y acompañamiento psicológico a docentes encargados del proceso formativo de estudiantes en el marco de la pandemia generada por la propagación del COVID-19. En un primer momento se inició un trabajo de acompañamiento psicológico en línea para las docentes y los docentes de nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, consideramos que además de ello era necesario generar un segundo espacio que nos permitiera llegar a más personas en nuestra comunidad y además poder conversar y escuchar la importancia de la salud mental y el bienestar emocional, dando como resultado esta experiencia que iniciamos el día de hoy con mucho entusiasmo. Hoy conversaremos sobre el cuidado de la salud mental y bienestar emocional en la población docente durante el tiempo de cuarentena. Para ello nos acompañan 3 psicólogas. La primera que voy a presentar es Cecilia Solano. Ella es magíster en Psicología de la Salud y además es licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica por esta casa de estudios. Se ha formado como psicoterapeuta cognitiva conductual en el Instituto de Terapia Racional Emotiva y en el Albert Ellis Institute. Tiene una amplia experiencia en atención psicoterapéutica cognitiva conductual a personas con dificultades y trastornos psicológicos. Además, también tenemos el gusto de estar con Marinés Gutiérrez, magíster en Psicología de Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Ella es licenciada en Psicología por la UNIFE y además está formada como terapeuta familiar sistémica, relacional y de pareja por la Fundación de Familias y Parejas de Buenos Aires, en Argentina. Por último, nos acompaña Betty Carreño. Ella es psicóloga educacional egresada de la PUC también, magíster en investigación en psicología de la PUC. Ella es formada como psicoterapeuta de pareja y familia en la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica. Perdonen. En la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de familia y pareja, y además es psicoanalista en formación en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Buenas tardes con todos ustedes, es un gusto realmente tenerlas aquí. Cecilia, mucho gusto, Betty y Marinés. Buenas tardes, Cecilia, gracias por la invitación. Buenas tardes con todas ustedes. Antes de dar inicio, quisiera comentarles a todas las personas que nos están siguiendo en vivo en este momento, que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios, y posteriormente daremos un lugar para resolverlas con las psicólogas. Bienvenidas, estimadas colegas, bienvenidos todos los participantes y damos lugar a nuestra presentación. Muchas gracias y adelante. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, es lindo poder estar hoy día aquí reunida con colegas para conversar sobre nuestra experiencia en un momento tan particular de la vida, ¿no? En estos tiempos de COVID y de cuarentena. Bueno, la primera pregunta que nos surgió cuando nos juntábamos las 3 para pensar en el tema de esta primera reunión fue cómo nos sorprendió a cada una la cuarentena, cómo hemos vivido todo este tiempo, si han habido cambios en nosotros, en nuestra familia. Y nos pareció importante empezar este conversatorio, más que con una exposición teórica, hablar sobre nuestras experiencias, ¿no? En este caso voy a compartir un poco acerca de mi experiencia, y pensamos empezarlo de esta manera porque la particularidad de lo que ahora estamos viviendo es que esta pandemia y esta cuarentena nos toca a todos. A todos nos han movilizado infinidad de aspectos, de emociones, todos hemos tenido muchos cambios, seamos psicólogos, docentes, alumnos, padres, hijos, abuelos, peruanos, uruguayos, españoles, a todos nos ha tocado y a todos la pandemia nos ha afectado de una u otra manera. Y bueno, para contarles un poco de mi experiencia,
tengo que remontarme a unas semanas antes de que se inicie la cuarentena, y yo ya venía escuchando acerca de este virus, pero honestamente pensaba que estaban bastante lejos, pertenecía a otras realidades. Ya en otras ocasiones habíamos escuchado la presencia de virus, ¿no es cierto?, que habían sido controlados rápidamente. Pero de repente, un día miércoles, llegan mis hijos del colegio y me anuncian que no van a ir a clases hasta dentro de 15 días, ¿no? Y unos días después, el presidente de la República anunciaba que estábamos en estado de emergencia y que no podríamos salir de la casa por 15 días. O sea, en estado de emergencia, yo esa palabra no la había escuchado desde hacía muchos años, ¿no? De la época del terrorismo. Esta situación era difícil de creer, o sea, no teníamos libertad para salir, las tiendas cerraban, los negocios cerraban, se agotaba el papel higiénico, y de verdad que empecé a asustarme, ¿no? Recuerdo el primer día, después de iniciada la cuarentena, que tuve que salir a comprar víveres. Hasta ahora recuerdo esa experiencia, que salía a caminar a una bodega que está a la vuelta de mi casa, y de pronto las calles estaban desoladas. Y ya cuando regresaba, me cruzo con una persona y les voy a decir que sentí alivio porque era otro ser humano como yo en la calle, pero de pronto me acordé de la pandemia. Conforme nos fuimos acercando para cruzarnos, él estaba con mascarilla, yo estaba con mascarilla, y lo que en algún momento fue alivio se convirtió en amenaza. O sea, para él yo era amenazante, para mí él era amenazante, ¿no? Hasta esta sensación extraña cuando te cruzas y te abres para no chocarte con... Todo era difícil de creer en ese momento. O sea, yo no entendía nada, no imaginaba cómo íbamos a hacer para estar así 15 días, además pensando que en 15 días se iba a acabar, ¿no? Imagínense si alguien me hubiera dicho en ese momento que iban a ser más de 100 días. En ese momento la sensación que yo tenía era estar perdida. Había mucha confusión. Recuerdo que una persona me comentó que su hijito de 8 años le había dicho, mami, es peligroso esto del coronavirus, mami, no sé qué sentir, no sé si sentir miedo porque es peligroso, o mami, le dice tímidamente, o puedo estar contento porque estamos todos juntos. Y me gustó esto que me contaban, porque de alguna manera resume un poco el cómo nos sentíamos en ese momento, por lo menos cómo me sentía yo, ¿no? Todo era confusión. En ese momento no sabía qué sentir, o más bien era tal el impacto inicial que había desencadenado tantas emociones dentro de mí, que en ese momento no sabía qué pensar, o no sabía cómo pensarlas, cómo discriminar lo que estaba sintiendo. Pero no era solo la cuarentena, era que el coronavirus se había hecho real y ya tenía nombre y apellido, COVID-19, ¿no? Era una amenaza real, una amenaza muy peligrosa, y no estaba lejos, estaba cerca. Empecé a sentir mucho miedo, no sabía qué hacer al comienzo, los primeros días, pero conecté con mi familia. Me di cuenta y pensé que mi familia me necesitaba, mis pacientes me necesitaban, y eso me dio fuerza. En ese momento supe que lo que tenía que hacer era bajar el volumen a las noticias que venían de afuera, porque no podía dejarme inundar por el pánico, no en el momento en que me encontraba. En ese momento yo sentí que eso es lo que tenía que hacer, para empezar a organizarme, para poder pensar. Y bueno, y empezaron todos los cambios, mi casa se volvió colegio, se volvió centro de trabajo, mi esposo y yo teníamos que tomar muchas decisiones en ese momento, cómo íbamos a distribuirnos en la casa, dónde iba a trabajar cada uno, dónde iban a estudiar, las computadoras, cómo íbamos a organizar los gastos. Para ese momento ya escuchábamos de despidos, disminución de sueldos, suspensión perfecta, y cosas muy puntuales y concretas como cómo hacemos para potenciar la internet para que nos alcance a todos dentro de la casa, ¿no? Entonces al comienzo todo fue muy difícil.
Estoy segura que no solo fue para mí difícil, lo fue para todo el mundo. Y cómo no, teniendo en cuenta que no solo teníamos que convivir con el COVID en ese momento, sino además teníamos que enfrentar muchos cambios, y cambios muy potentes en ese momento. Bastaba uno solo para sentirnos estresados, estos eran todos juntos, ¿no? Y sabemos que los cambios suponen, son difíciles porque suponen un proceso de adaptación, que demanda de tolerancia, de paciencia, que en ese momento no se nos hacía tan fácil, ¿no? Por ejemplo, mi hija adolescente. Ella, cuando empezó esta situación, no la aceptaba. Ella no se podía imaginar no pudiendo estar con sus amigos en un momento de la vida donde el grupo de pares es tan importante. Estuvo tan molesta al inicio, sin sus amigos, y además con papá, mamá y hermano menor 24/7. Eso no le causó ninguna gracia. Todos los días lloraba, estaba muy molesta. Ahora a la distancia puedo decir, qué bueno que se permitió llorar, quizás hacer algo que no todos nos permitimos al comienzo, ¿no? Y bueno, y como no todos somos iguales, mi hijo menor, por otro lado, más bien sentía que estaba viviendo una especie de experiencia paradisíaca, ¿no? Por fin todos estábamos juntos en la casa, mamá, papá, y eso, él estaba feliz de la cuarentena, y eso que él es súper amiguero, ¿no? Pero para él eso era increíble también, ¿no? Ya no teníamos que salir corriendo para atravesar la Benavides a las 6 de la mañana para ir al colegio, o salir a hacer compras al mercado, o salir a los talleres. No, ya no, todos estábamos en casa. Entonces me quedo pensando, ¿no? Qué particular la vivencia tan distinta de mis hijos, ¿no? Por un lado, una estaba aterrorizada y sintiendo que no iba a poder con eso que estaba sucediendo, y por otro lado, mi hijo sintiendo que estaba en familia, contento, disfrutando el momento, ¿no? Y esto me llevó a pensar que tal vez esto es lo que suscita la cuarentena y el COVID. Emociones muy diversas y muy cambiantes, ¿no? La cuarentena podía llevarnos, y aún todavía, a experimentar cosas muy duras y difíciles, pero también podía ayudarnos a descubrir nuevos recursos. Por ejemplo, una anécdota que para mí, a mí me gusta compartir porque ha sido importante en los inicios, era que en mi caso, para mí fue todo un reto aprender a cocinar. En ese momento, yo ya no tenía ayuda de la señora que siempre me había ayudado en los últimos años. Era yo la única que tenía horario flexible, entonces dentro de la repartición de tareas quedamos en que yo me ocuparía de la cocina, pero yo no sabía cocinar. Entonces al comienzo fue para mí una experiencia extenuante y abrumadora, ¿no? Pero, nuevamente, y esto me parece un punto importante, pensando en las transformaciones a las que nos invitan las situaciones de crisis, esta actividad, este momento que al comienzo era abrumador, se fue transformando en una situación muy interesante para mí, una situación de calma. Todos estaban trabajando, todos estaban ocupados, nadie me molestaba, se convirtió en un encuentro conmigo. En un encuentro de calma, para escuchar música, para dar espacio a mis pensamientos, a mis sentimientos, ¿no? Me dio mucha tranquilidad. Hoy por hoy pienso que la cuarentena es una especie de invitación a mirarnos, porque hay más silencio. Sí hay también mucha bulla, pero también hay silencio. Y hay silencio porque no están los distractores que antes teníamos. Estamos acostumbrados a vivir una vida, un ritmo de vida muy acelerado, vamos a 1000, clases, trabajo, actividades, talleres, ejercicio, o sea, 1000, sin parar, ¿no? Y bueno, y la tendencia consumista a comprar, restaurar, qué sé yo, que de alguna manera creo que también responde digamos, tomamos ese tipo de actividades a veces como una manera de aliviarnos y no pensar, ¿no es cierto? Pero bueno, en el momento en que pude ir calmándome y dejándome llevar por mis pensamientos, por mis sentimientos con menos miedo, me detuve a pensar, Asu, ¿cómo hemos estado acostumbrados a vivir? Y seguramente a muchos les ha pasado, ¿no? Pensaba cuántas cosas que he pensado que eran imprescindibles para vivir, no lo eran. Y que podía vivir con bastante menos, ¿no? También esta experiencia me está ayudando a valorar otras cosas, como estar sano, estar con mi familia, pensarnos, abrazarnos. De hecho, ahora mi hija me dice,
mami, ¿qué hubiera hecho sin la cuarentena? Bueno, esto me lo hice después de 100 y tantos días, ¿no? ¿Qué hubiera hecho sin la cuarentena? Ahora siento tanta paz conmigo. Es como si me dijera que, que ha logrado transformar a la cuarentena como una especie de refugio para encontrarse con ella misma y desde ahí buscar sus recursos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no debemos sentir miedo o que no debemos sentir rabia. ¿Cómo no sentirlo? ¿No es cierto? Cuando estamos viviendo tantos cambios, incertidumbres, porque la pandemia continúa, la pandemia está afuera, ¿no? Pero lo que quería o lo que quiero dejarles al compartirles mi experiencia es que tratemos de dejar un espacio dentro de nosotros mismos para conectar con otros aspectos de uno, que no nos dejemos inundar por el miedo o el pánico, sino que dejemos espacio para conectar con nuestros recursos, para recordar cosas que antes nos sirvieron y que tal vez ahora también puedan servirnos, ¿no? Como siempre, como yo digo, dejar un espacio para la creatividad, que desde ahí nos permita continuar con nuestro proceso de adaptación y, como yo digo siempre, volver a soñar, ¿no? Y bueno, no voy a continuar, podría contar muchas cosas más. Queremos ahora, habíamos pensado las tres, compartirles un video muy simpático, cortito, que nos deja pensando un poco, sobre todo nos deja pensando, ¿no? En cómo hemos vivido y qué estamos viviendo hoy, ¿no? Vamos a compartirles ese video ahorita. Moda con estilo, guapa, de firma, de diseñador, de la tienda más cool, este pantalón, este o este, quizá también aquel, no lo tienes, ¿a qué esperas? El mejor labial, las mejores pestañas, increíble piel, luminosidad al instante, no lo tienes, ¿a qué esperas? Sé como ella o él, qué zapatos y los tuyos ya no se llevan, compra estos y quizá también estos, marca estilo, pisa con fuerza, la elegancia no se compra, pero bueno, quizás sí. ¿Sigues en el 6? Vamos por el 11, ¿a qué esperas? Cámbialo, véndelo, tíralo, regálalo, ¿a qué esperas? Vamos por el 12, habla, baila, posa, graba, envía, recibe, publica, sube, comparte, ¿a qué esperas? No se lleva, está pasando, nadie lo compra, ¿no lo sabías? Tíralo, ¿a qué esperas? Más grande, más luminoso, más habitaciones, más baños, un garaje, un coche para el garaje. ¿Vives solo? Apunta, necesitas un sofá, una mesa, otra mesa, esta de café, una alfombra, unas sillas de diseño mejor, una lámpara, 2 lámparas de techo y pie, un armario, una estantería, libros para llenar la estantería, un cuadro para esa foto, 4 más, fotos con los que llenarlos, cama, mesillas, 2 mejor que una, alfombra, cojines, más cojines, muchos cojines, nunca hay suficientes, perchas, ropa para llenar esas perchas, hay cajones, habrá que ir de compras, espejo, 3 mejor que uno, necesitas verte, un escritorio, una silla de oficina, esta no, mejor esta, un ordenador, una tablet, una pantalla, ¿no te queda espacio? ¿Lo tienes? ¿A qué esperas? ¡Vamos! Este es el ritmo habitual de nuestro día a día. Pero llevamos más de un mes encerrados en nuestras casas sin absolutamente nada más que lo que ya teníamos hace un mes. ¿Necesitas algo más? Quizá lo que necesites es algo menos. Concretamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas menos. ¿Has echado de menos algo en este tiempo? ¿O más bien a alguien? ¿Notas la diferencia? ¿A qué esperas? Simplemente vive más con menos. Bueno, Betty, cada vez que veo este video me hace pensar, más que pensar, me moviliza mucho porque sintonizo con todas las emociones de sentir que extraño mucho, por ejemplo, a mi familia. Hace 116 días que físicamente no veo a mis papás y a mis hermanos, y si por ahí pasé a la distancia, ¿no? Entonces hay cosas que efectivamente uno las va sintiendo, y esto me da pie para hacernos la segunda pregunta, ¿no? Que la va a desarrollar Cecilia. ¿Cómo nos hemos sentido en esta cuarentena? ¿Qué emociones fueron apareciendo, ¿no? Desde que empezó hasta el día de hoy? Buenas tardes. Pensaba en esta gran pregunta que nos han planteado ahorita. Y me parece importante darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? No sé si puedes pasar la diapositiva. Betty habló muy bien de lo que implicaba esta
esta cuarentena, esta pandemia, este COVID. Y creo que, de hecho, al inicio fue sumamente duro, sumamente difícil, ¿no? Todo lo que implicaba la pandemia. Entonces, sí hemos tenido momentos de mucha tensión, frente a algo desconocido que nos generaba incertidumbre y hasta el día de hoy nos genera, si pensamos en qué significa este evento, esta situación, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy no sabemos mucho qué se puede hacer, cada vez los médicos nos dicen más cosas, pero lo principal a lo que nos enfrentó la pandemia, la cuarentena y el virus es a esto de lo incierto. Luego, la confusión, que un día nos decían usen guantes, otro día no, y la gente como que no experimentaba mucho qué seguir, ¿no? ¿Qué mantener? ¿Qué hacer? Entonces, creo que desde ahí, perdón, se bajó. Acá, ya. No sabíamos qué podía suceder frente a esta situación. Entonces, la información ambigua nos generaba mucha confusión, mucha desconfianza también. Estábamos frente a personas de pronto que podrían ser peligrosas para nosotros y contagiarnos. Y esto nos llevó definitivamente a sentirnos como indefensos, como desprotegidos, frente a todo lo nuevo, ¿no? Frente a todo lo incierto que generaba toda esta pandemia. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, de hecho, algo que ha mencionado Betty al inicio y que lo menciona, que lo ha mencionado también María Inés, nos enfrentamos a una situación de miedo constante. O sea, el miedo que me parece que hasta el día de hoy no paró, ¿no? El miedo iba a seguir porque hay muchos temores, miedo a contagiar, miedo a sentirnos de pronto tan vulnerables hacia esa situación, miedo a que no haya trabajo, miedo a muchas cosas. Entonces, el miedo, luego pasamos a irritabilidad, escuché a muchas personas muy molestas en la segunda quincena de cuarentena con el presidente, porque nos tenía metidos, ya la tercera ni que les cuento, ¿no? Mucho miedo, mucha culpa también, mucha gente porque se quedaron con cosas sin decir, sin hacer, y esto generó grandes movimientos, ¿no? Las mamás me decían, tengo muy poca paciencia con mis hijos frente a situaciones que son cotidianas porque no las entienden, no las manejan, y algunas personas me hablaban de cómo vivían este tiempo con mucha soledad, con mucha sensación de que nadie podía entenderlos o acompañarlos en esta cantidad de ideas que sentían, de lo que habían dejado por hacer, de lo que les faltaba por vivir, ¿no? Mucha gente pensó que esta etapa también era como, nos quitaron la libertad y ahora, como hay cosas que no he hecho, me decía un señor, ¿no? Cecilia, a mí me falta por vivir, y le digo, sí, pero no es una situación de muerte ahorita, ¿no? Estás en tu casa. Entonces, cambiar ese movimiento era como bien complejo, ¿no? La desesperanza que hubo en muchas personas y la tristeza. Definitivamente, la vivencia básica fue que nosotros nos despedimos el viernes de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres, el sábado de la casa, y el lunes íbamos a continuar y de pronto eso ya no sucedió. Por lo tanto, muchas cosas quedaron a la mitad, hubo mucha frustración en un primer momento desde muchos lados, ¿no? Y algunas personas también en esta sensación de, la verdad es que no siento nada, estoy como tranquila, feliz en lo que me pongan. Ahora, creo que es bien importante darnos cuenta cómo todas estas emociones se pueden sentir, y más aún, porque es un evento nunca antes visto, nunca antes vivido. Sin embargo, creo que algo clave es cuando la intensidad de estas emociones crece y se vuelve una dificultad y nos deja paralizados y nos deja choqueados, ¿no? Que no podemos reaccionar al siguiente paso. Creo que eso es algo bastante importante. En ese sentido, me parece como clave, yo siempre les digo a muchas personas, hay que hacer algo subjetivo con las emociones. Nosotros desde lo cognitivo, desde el modelo cognitivo, siempre medimos las emociones del 0 al 10. Podemos sentir todo del 0 al 5, pero cuando vamos avanzando, estamos entrando a un correlato más de lo que pensamos, qué le estamos poniendo. La siguiente, por favor, es como, antes de pasar a nuestras ideas,
quería mostrarles también lo que involucró toda la situación, ¿no? Es como, les hemos puesto el impacto emocional en la pandemia porque es como el camino que pasamos frente al duelo de nuestra anterior realidad, el duelo de lo que dejamos. Y entonces, en ese sentido, podríamos por ratos haber negado, por ratos haber sentido rabia, por ratos aceptado y luego volver al miedo, ¿no? Acuérdense que todo esto de las etapas del duelo no es que uno pasa por una emoción y luego llega a otra. A veces al inicio estamos como muy tranquilos y luego comenzamos a desesperarnos, ¿no? Hasta que yo creo que ya muchas personas después de más de 100 días en esto hemos generado nuevos hábitos, hemos generado una nueva forma de vivir esta realidad, ¿no? Cómo me cuido, cómo veo la oportunidad, qué negocio nuevo sale, de qué manera me gano la vida. Y creo que eso también nos lleva a que en algún momento la pandemia pasa y nos deja sus aprendizajes, porque creo que hacia ahí hay que apuntar, ¿no? Siguiente. Y a eso iba. Cuando hablamos de que hay una emoción muy intensa en cualquiera de las experiencias emocionales que tengamos, es porque también estamos hablando de pensamientos muy intensos, ¿no? Una preocupación por la salud. Recuerdo una chica que su mamá salía del hospital después de que le habían dado alta por COVID, y para ella era un estrés tremendo, porque decía, Cecilia, aún no he limpiado la casa, aún no sé cómo voy a cuidarla, estoy agotada, estoy simplemente sintiéndome excedida con esto. Y la verdad es que era una buena noticia, ¿no? Era una buena noticia que su mamá salga de esta situación, pero ella se sentía excedida, como no viendo la realidad de esa gran noticia, ¿no? Entonces es como bien importante mirar la situación que atraviesa en nuestras ideas, ¿no? Las ideas confusas, las ideas contradictorias, por ejemplo, ¿no? Y cuando estamos con exigencias y demandas respecto a cómo tiene que ser una realidad y no aceptamos la que es, va a haber una serie de dificultades para tomar decisiones entre qué hago, cómo lo hago, hacia dónde apunto, ¿no? De hecho, las personas frente a eventos que los ven como excedidos de sus recursos, también tienen dificultad en atender problemas de memoria, cada vez recuerdan lo importante versus lo accesorio, ¿no? Es muy común por ahora, hemos hablado de que a lo largo de todo este proceso el miedo es como una base, y a veces también cuando hay temor nos genera imágenes intrusivas. Recuerdo muchas personas diciéndome que van en el auto, no sé, hacia el supermercado, y piensan que que les va a salir de la nada un camión y los va a llevar encima, y eso es la ansiedad, ¿no? Eso es como las imágenes que aparecen, y luego se dan cuenta que no es verdad, pero esto sucede. Y algunas otras personas también entran en ideas de negación, acá no pasa nada. Recuerdo yo misma, ¿no? Las primeras 15 días dije, vamos, yo estaba trabajando, si quieren, lo que cambió en mí es del vivo y en el directo a las pantallas, ¿no? Pero para mí era como que no había pasado nada. Es más, bueno, mis costumbres de no ver muchas noticias continuaron y bueno, me di cuenta que había que mirar algo después de la primera semana, ¿no? Siguiente. Y en ese sentido, a nivel de reacciones, a nivel de conductas, muchas personas se aislaron las primeras semanas, muchas personas ante dificultades que no entienden o crisis también comenzaron a hacer un montón de cosas. Recuerdo a muchas señoras sobre todo, no me ha tocado hombres en esta línea, pero arreglaron la casa completa, botaron, limpiaron closets, botaron la cocina, la dejaron como libre de cosas extras o vencidas o cosas empolvadas, ¿no? La rutina definitivamente se alteró, ¿no? Y como les digo, después del domingo que no pudimos retornar al trabajo el lunes, hubo un cambio en los proyectos, hubo un movimiento serio a nivel de qué iba a hacer esa siguiente semana, y creo que en el camino de la cuarentena, todos, de alguna manera, como lo decía Betty al inicio, hemos cambiado en mucho sentido proyectos, propósitos, propuestas de vida. Los problemas a nivel conductual más serios son las personas que comenzaron a tener dificultad para dormir, sea que durmieran en exceso, porque también vieron varias personas en esta línea que no solamente era un tema de descanso, sino de dormir
10, 12 horas, y no les hablo de los adolescentes, que más o menos este es el hábito en ellos, sino de adultos, o de dormir muy poco, ¿no? Tener este tema del insomnio de manera muy potente, sea para comenzar a dormir, o despertarse en la madrugada, o despertarse sumamente temprano, ¿no? Gente que se despertaba a las 4 de la mañana y ya no podía dormir. Cambios en la alimentación, ¿no? Hay personas que han subido 20 kilos de peso. Se han dedicado a comer desde la angustia, se han dedicado a todo llevarlo, a ingerir alimentos, y personas que en un inicio, sobre todo al inicio que no entendíamos muy bien de qué se trataba y qué medidas teníamos que tomar, bajaron de peso significativamente. Entonces, todo ello ha llevado a un cambio de forma, ¿no? De hecho, algo que me parece bien importante es mirar cómo nos replanteamos la vida, y por eso es que lo he dejado esto al final, porque cuando nos llenamos de información y vemos que hay una serie de problemas generales grandes, lo del trabajo, lo del colegio, lo de los adultos mayores, las personas que viven con adultos mayores, es como, suena como gigante, y esto es el primer impacto que sonó muy grande. Sin embargo, una de las tareas era comenzar a mirar cuáles eran nuestros problemas a nivel personal, ¿no? Mi problema a nivel laboral, a nivel propio y a nivel familiar, para poder generar medidas de solución. Creo que esto era algo clave, ¿no? Además, creo que algo que ayuda en este movimiento emocional es que podamos sencillamente hacer una lista de cosas que nos tensan, que nos preocupan, y comenzar a, sin adjetivos calificativos de terrible o grave, es comenzar a intentar verlos de la manera más objetiva para intentar resolver, que creo que es una tarea bastante clave. De hecho, muchas personas con todo esto que sucedió hablan de muchos dolores en el cuello, dolores de cabeza de manera seria, agotamiento. Había gente que a la primera semana estaban agotadas como si hubieran vivido un mes sin dormir, ¿no? Entonces era como, además de sintomatología física parecida al COVID, ¿no? Un señor me hablaba: Cecilia, me ahogo, ¿será que tengo COVID? Digo, ¿ha salido? No, no ha salido. Entonces, como, claro, era como bien importante mirar desde dónde agarrabas toda esta sintomatología física, desde la desesperación, desde la angustia, ¿no? Y yo creo que en esta línea, pásame la siguiente, por favor, es como, cómo miramos la vida. Creo que hacia eso hay que ir pensando, ¿no? ¿Cómo vamos? Si vamos en contra de la vida y nos ponemos 20 kilos en cada pierna y queremos que no cambie nada, ¿no? Y eso es quedarnos como en esta frase de todo momento pasado fue mejor, y entonces todo se vuelve más difícil, ¿no? Esta figura refleja eso. O nos quitamos ese peso y decidimos vivir lo que toca ahora, porque de hecho hay muchas personas el día de hoy diciendo, ¿cuándo volveremos a lo de antes? ¿Cuándo volveremos a la realidad? Y creo que es bien importante, hablando de crecimientos o de madurez, qué es lo que sucede ahora, ¿no? La vida es como es ahora, no hay una normalidad, lo anterior ya fue, lo que hay es esta nueva normalidad, por eso se habla de la nueva normalidad, y es cómo la aceptamos y cómo la vivimos, desde mirar también qué es lo que hemos aprendido en este tiempo, qué es lo que hemos logrado, con qué nos hemos quedado, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo bonito de esta experiencia, qué aprendizajes nos deja y qué cosas tenemos que seguir replanteando y aprendiendo, ¿no? Yo creo que hay que insertarnos mucha esperanza hacia el futuro, porque de lo contrario lo que vivimos es mucha angustia, ¿no? Y no vamos a regresar. Creo que también parte de la madurez y de la adultez implica a tomar lo que nos toca vivir con todos los bagajes que tengamos, para seguir adelante sin este gran peso de quiero mi vida como era antes, ¿no? Escucho muchas personas diciéndome, prométeme que todo va a volver a ser como antes. Y pienso, ¿desde dónde les prometo eso? O sea, no, pero puedo prometerte que la vida va a tener movimientos bonitos también el día de hoy y en el futuro, ¿no? O sea, también va a tener cosas menos dramáticas, situaciones menos difíciles, menos confrontativas, eso sí. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro presente también sea
bueno, a pesar de lo difícil que puede estar siendo en líneas generales. Y nosotros habíamos pensado en un video respecto a todo el plan emocional y el estrés que planteó la OPS, me parece, ¿no? Creo que no sé si está, ¿sí? A causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Pues bueno, le doy... Betty. Quería hacer un pequeño comentario a lo que había dicho Cecilia, muy interesante lo que has presentado y la idea que teníamos cuando nos reunimos las tres de hablar sobre las emociones y los efectos que van a tener a nivel de pensamiento y a nivel de conducta, era porque creemos que mientras más consciente eres, mientras más conoces acerca de lo que te está pasando, hay más posibilidades de administrarlo. Ya, como acabamos de escuchar a Cecilia, las emociones se pueden expresar de maneras, digamos, muy diversas. No siempre es tan fácil detectar que uno está estresado o que uno está con miedo, ¿no? Se puede expresar de diferentes maneras, inclusive en el cuerpo, de manera somática, ¿no? Entonces, solamente si podemos pensarlas, podemos pensarnos, es que vamos a poder actuar, ¿no? Primero empecemos por nosotros para luego poder ayudar a otros. Y justamente de eso nos va a hablar ahora Marinés, ¿no? De las formas de sobrellevar. ¿Qué podemos hacer? Gracias por el pase, Betty, y efectivamente nos planteábamos
estas preguntas, ¿no? ¿A ti qué te ha ayudado? ¿Qué les ha ayudado a sobrellevar este confinamiento? Y muchas de las sugerencias que están puestas en el video, ¿no? Las he tratado de colocar aquí porque creo que particularmente me ayudaron y están ayudando a muchas personas a poder restablecer la vida nuevamente. Una de las primeras cosas que bueno, generé, ¿no? En este momento de confinamiento, de cuarentena, y con toda la preocupación que no podía dormir y todo, era generar un grupo de ayuda, de apoyo emocional, por ejemplo, ¿no? Un grupo de apoyo emocional con las personas que querían participar de manera gratuita, y se armó una bonita red en donde conversábamos y hablábamos, cada persona, y cada jueves conversábamos acerca de lo que nos pasaba y cómo estábamos viviendo todos estos cambios que habían venido de una manera acelerada a cambiarnos la vida de un momento a otro, ¿no? Y toda esta situación en la que nuestro cerebro va detectando que hay un peligro del que todavía no estamos saliendo. Sin embargo, después de 116 días de confinamiento, hemos ido también ya adaptando algunos hábitos y algunas situaciones que antes no las hubiéramos pensado, ¿no? El poder tener un estilo de vida saludable, bueno, gracias, no puedo decir gracias, pero las personas y las familias han comenzado a comer de una manera saludable, ¿no? Evitar las grasas, las salidas que se tenían, etcétera, y esto ha sido beneficioso para algunos, pero para otros, por ejemplo, como bien decía Cecilia, la ansiedad muchas veces ha llevado a que comamos en exceso. Entonces, la alimentación, el hacer ejercicios, ayuda mucho a que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se llene de endorfinas, que permiten que nuestro sistema inmunológico y permite que nosotros estemos en bienestar y en mejoría, y eleven nuestro estado de ánimo. Una de las cosas que han aparecido también en investigaciones, además de ansiedad y depresión, es el insomnio, ¿no? Como un síntoma de excesiva preocupación y estrés, porque estamos estresados todos, a todos nos ha afectado esta pandemia, y es el insomnio el que está, digamos, puesto en muchas personas. Por lo tanto, se sugiere, ¿no?, que provoquemos que dormir a la misma hora, tener una higiene del sueño. Si haces siesta, no lo hagas más allá de 45 minutos, con 10, 15 minutos de siesta está bien, acostarse a una hora, tratarse de levantar a la misma hora, salir de la cama, ducharse, hacer de la cama un espacio solo para dormir, ¿no? O intimar, pero no para trabajar. Sé de personas y alumnos inclusive, ¿no?, que no se levantan de la cama y ahí están todos, por poco y comen también. Entonces, estos hábitos hay que corregirlos para que podamos mantener un sueño. El contacto con nuestros seres queridos es algo que no podemos perder. Si bien este confinamiento, este aislamiento social, algunos cuestionan el término de aislamiento social, es un aislamiento geográfico, un distanciamiento que no nos permite, pues, estar en sitios aglomerados, gracias a la tecnología, ¿no?, que debe estar al servicio de juntarnos, de conectarnos, de hacer que nuestros vínculos se fortalezcan cada vez más. Entonces, no dejemos que el contacto con nuestros seres queridos no se pierda, porque estamos tan ocupados ahora haciendo de todo en casa, y podemos generar, gracias a la tecnología, insisto, en que podemos tener reuniones vía Zoom, Meet, WhatsApp, FaceTime, etcétera, ¿no? Las drogas y el alcohol nunca son una buena idea, ¿no?, para ello. Las fuentes confiables ya se ha mencionado hasta el cansancio, seguiremos diciéndolo, porque hay demasiada confusión. La pandemia creo que más difícil de superar es esta, porque tenemos una cantidad de información, desde lo que te dice la vecina, tu familia, tu tío, y etcétera, etcétera, que hace que tengamos un atiborramiento de noticias que no son reales. En la humanidad han habido tantas pandemias que los seres humanos han sabido hacerle frente. Entonces, creo que eso es un legado, ¿no?, de la humanidad, de que nosotros dentro de nosotros mismos tenemos una fuerza interior y muchos recursos a los que tenemos que asumir, que mirar, ¿no?, para poder hacerle frente a esta crisis, ¿no?, y mirar esta crisis no como un peligro constante, sino como una oportunidad. Y si ya con todas estas sugerencias no puedo sostener más, bueno, es bueno que también busquemos al especialista adecuado para que nos acompañe a atravesar estas situaciones de miedo, de tristeza, de dolor, de pérdidas por las que estemos atravesando.
Otras, digamos, actitudes que han permitido, que nos permiten, ¿no? Ir aceptando la nueva realidad, son estas 5 que me parecieron muy geniales que aparecieran dentro de las conversaciones y dentro de lo que iba revisando. La primera es la aceptación. Necesitamos, es difícil, la palabra es muy fácil de mencionar, acepta, pero aceptar que tu vida cambió, que perdiste el trabajo, que te bajaron el sueldo, que está en peligro tu trabajo, que ya tus hijos no pueden realizar de repente el gran proyecto que tenías. Son situaciones duras, difíciles de aceptar, pero es lo que hay. Si no aceptamos, si no nos flexibilizamos, ¿no? Porque al no aceptar y a estar inflexibles, dice un dicho, todo lo que no se dobla termina por romperse. Por lo tanto, adaptarnos a la nueva situación. Para estos 116 días, muchos de nosotros ya hemos ido incorporando creencias, hábitos nuevos, hemos ido aceptando, ¿no? Situaciones nuevas, pero hay muchas personas a las que todavía les cuesta, y es una invitación a ir mirando qué es lo que me impide aceptar y flexibilizarme frente a estos cambios. Tener paciencia, porque esta pandemia no va a durar toda la vida, no hay mal que dure 100 años, dicen. Sin embargo, esto va a tener un fin, pero ese fin seguro que está muy lejano, será 1 o 2 años, no lo sabemos, nadie lo sabe. Hasta que no llegue una vacuna tendremos que tener la paciencia, la santa paciencia, que no la tenemos, pero que es algo que este virus nos está poniendo a todos, ya que hemos venido de un mundo tan acelerado en donde todo tenía que ser para ayer, ¿no? Entonces, es una prueba de esperar, de saber esperar lo inesperado. No tenemos las respuestas en este momento. Confiar en que tampoco estás solo en esto. Estamos todos aquí inmersos, la lluvia nos ha mojado a todos y por lo tanto necesitamos no aislarnos, sino también pedir ayuda, ¿no? Les cuento una anécdota. Yo soy muy poco como de molestar a los vecinos, por ejemplo, y en las primeras semanas de la cuarentena, donde ya los domingos no se podía salir a comprar, me quedaba sin bolsas, por ejemplo, de basura. Antes me hubiera muerto más de la vergüenza pedirle a la vecina. Sin embargo, me saqué la vergüenza y pedí eso y unas cosas más, ¿no? Entonces me di cuenta de que el colectivo muchas veces hace más que la individualidad en la que hemos estado viviendo. Tener gratitud, ¿no? ¿Cuáles son esas razones por las cuales te levantas en la mañana y das gracias, ¿no? ¿A qué tienes que dar gracias? Danos 3 razones. Es un ejercicio, por ejemplo, que se los dejamos aquí. Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Cuando uno agradece, va sintiendo también que hay razones y sentido de que tiene la vida, ¿no? Rescatar el vínculo, lo he mencionado, mejora tu relación con los hijos. Las situaciones familiares también se han visto agudizadas porque todos estamos operando bajo el mismo techo. Está bien que estemos juntos, pero también es importante que cada uno mantenga su privacidad, ¿no? Y nos pongamos en contacto con los seres que ya no vemos. Que nos organicemos, que deleguemos tareas, desde el más grande hasta el más chico, no siempre una sola persona tiene que estar haciendo todo, porque hay quejas también, ¿no? Una sola persona haciendo todo para todos es agotador, sumándole el estrés, imagínense. Un ejercicio también aquí que podríamos regalarles a ustedes es que pónganse a pensar aquellas personas que se quedaron pendientes en un café o que nunca vieron hace 1 año o meses atrás. Hagan una lista, ¿no? Y bueno, no pierdan el tiempo, llamémoslas, ¿no? Porque uno no sabe cuánto impacto puede tener una llamada, un saludo tuyo de gente que no ves hace tiempo y gente que quieres. Puede cambiarle la vida, puede alegrar la vida, y a ti también te va a ayudar a sentirte bien de haberte conectado con alguien que, bueno, tenías por ahí en agenda reunirte o verte en algún momento, ¿no? El poder servir a otros, el ayudar a otros, también eleva y te mantiene en una riqueza psicológica, espiritual, ¿no? Fuerte, porque, digamos, permite otra vez volver a la comunidad, a la solidaridad, ¿sí? Y uno no necesita solamente dar cosas, a veces dar tu tiempo, tu escucha, el conversar con alguien, ¿no? El contener.
estas cosas pueden beneficiarte a ti y también a los demás, ¿no? Sé de experiencias, por ejemplo, en edificios o en barrios que están organizándose los vecinos para poder, por ejemplo, no dejar a alguien sin comer o que les alcancen los alimentos, o atender a algún anciano que no tiene a los hijos, por ejemplo, cerca, ¿no? Entonces la ayuda, ¿no? Efectivamente nos hace y nos eleva el estado de ánimo. También es importante saber o tomar conciencia qué es lo que vamos hablando, porque si connotamos las cosas de manera negativa, definitivamente generamos un clima negativo. Entonces no es lo mismo decir estamos encerrados o hemos estado encerrados, si podemos decir, por ejemplo, hemos estado protegiéndonos y protegiendo a los demás, ¿no? Estar confinados, sí, pero salvando vidas, ¿no? ¡Ay, esto es el fin del mundo! Bueno, ¿y por qué no pensar que es el inicio de uno nuevo? ¡Ay, qué desgracia! Bueno, ¿te quedas en el peligro o en la oportunidad? ¿Qué problemas, no? O tengo mucho miedo, bueno, ¿y en dónde está tu esperanza y tu fe? ¿En quién crees? ¿Qué cosa es lo que te va a permitir salir adelante? Entonces, connotar de manera positiva también y darle la vuelta a las cosas puede ser un ejercicio que nos ayude a no perder, ¿no? A no entrar en más miedo o en situaciones de desmotivación o de tristeza. Como claves, para ir como haciendo una síntesis, afrontar el estrés en el que todos estamos, porque estas situaciones nos han generado estrés. Necesitamos dormir bien, ya lo mencioné, no perder la esperanza de que hay cosas nuevas, diferentes a las que vamos a tener que enfrentar o las que ya estamos enfrentando. Dejar de escuchar tantas noticias, y se recomienda una vez al día para que nuestro sistema inmunológico esté bien cuidado. Meditar, relajarse, y con esto de la meditación y relajación yo quiero regalarles en este momento un breve ejercicio que no durará ni más de 2 minutos, y les voy a pedir para eso a todos los que nos están viendo, que si están sentados en algún espacio, por favor se peguen a la silla, al respaldar, que el cuerpo lo asienten, ¿no? Como déjense estar, suelten el cuerpo y comencemos a respirar, ¿sí? Comencemos a respirar, inhalando profundamente. Vamos a sostener en 4 tiempos mentalmente. 1, 2, 3, 4, y exhalamos. A ver, nuevamente, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. A ver, no dejes de respirar, por favor. Concéntrate en la respiración mientras voy a poner un video. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora voy a pedir, sin dejar de respirar, que te focalices en el video corto que voy a colocar y actives todos tus sentidos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Observa. No dejes de respirar. ¿Qué tal? ¿Se sintieron calmados? ¿Algo aliviados? Ya nos dirán en las preguntas o en las pantallas, pero les hemos querido regalar este ejercicio de relajación para, digamos, darles a notar y demostrarles que relajándonos y observando, ¿no? Por ejemplo, tantos videos que hay, ¿no? La naturaleza misma nos puede llevar a la calma. Y recordemos, ¿no?, que no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo, y hay que
descubrirlo y mirarlo. Con esto termino la conversación, la exposición. No sé si Betty o Cecilia quieren decir algo. Les agradezco su atención. Gracias. Yo creo que pasamos a las preguntas. Cecilia, ¿nos puedes compartir la primera pregunta? Sí, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por las exposiciones realmente muy interesantes. Nos ayudan a entender lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, muy claro, y creo que voy a dar lugar ahora a las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cómo trabajar con niños pequeños que no pueden dormir por miedo al virus? Nos escribe Pili. Gracias, Pili. Bueno, puedo responder esa pregunta y luego Betty y Cecilia agregan. Gracias. Bueno, una de las cosas que muchas veces ayuda con niños es acompañar este proceso, no decirle al niño no tengas miedo, de que vas a tener miedo, sino es acompañarlo, ¿no? Si los adultos estamos llenos de miedo, los niños, ¿por qué no? Ayuda mucho, por ejemplo, que el niño pueda exteriorizar ese miedo dibujándolo o haciéndolo en plastilina, a ver, muéstrame tu miedo, hagamos un cuento con el miedo, qué te va a hacer, ¿no? Y siempre los padres o los adultos que estén con el niño, considero que pueden ser figuras que le ofrezcan la protección, ¿no? Bueno, mira, acá está el miedo, pero aquí no te va a pasar nada, o sea, un sentido de realidad, y creo que el niño cuando visualiza esto, puede ayudarle a calmar la angustia. Ya, si es se excede el miedo, lógicamente que, bueno, hay que hacer la consulta respectiva, ¿no? Ese es mi aporte. Yo quisiera agregar algo, que también me parece muy importante lo que ha señalado Marinés, y quisiera agregar algo que me parece importante cuando hablamos del miedo de los niños y las cosas que pueden estar sucediendo con ellos ahorita, que también pensemos en nosotros como papás. Porque esta es una pandemia que, como hemos visto a lo largo de toda esta presentación, nos lleva a sentimientos muy intensos, de miedo, de desesperanza, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que así como tenemos que cuidar a los niños, tenemos que primero empezar cuidándonos nosotros, porque nosotros vamos a ser los cuidadores de esos niños. Este ejemplo de las mascarillas en los aviones para mí siempre fue muy claro, y lo he compartido mucho con la gente que me conoce, y es que te dicen que cuando te vas a poner la mascarilla en el avión, digamos, antes de ponérsela al niño o a la persona mayor, primero te la pongas a ti. Entonces, lo que yo quiero compartir frente a esta pregunta es, empecemos pensando cómo estamos nosotros, cuidémonos, démonos tiempo para descansar, para dormir, seamos conscientes o empecemos a hacernos cargo de nuestros miedos. Porque si nosotros podemos contener nuestros propios miedos, vamos a poder acompañar a ese niño con sus miedos. Y luego todas las recomendaciones que ha dicho Marinés, ¿no es cierto? Que creo que es poder sentarse también. Hay niños que lo pueden expresar abiertamente y lo pueden decir, hay otros que no dicen nada, simplemente están con insomnio. Probablemente los que dicen menos son los que están con más insomnio. Entonces creo que ahí lo que ellos no puedan decir, podemos empezar nosotros también a ponerlos en palabras, ¿no es cierto? Todos estamos asustados, pero una idea que sí me parece muy importante con los niños es, yo me voy a hacer cargo de ti. Tú no te preocupes, yo estoy acá para cuidarte, ¿no? Así como habrá otras personas que estarán para cuidar a los papás también, ¿no? Gracias, Betty. Bien, vamos a dar lugar entonces a la segunda pregunta. Agradezco a Miriam, quien hace la pregunta, que dice, ¿qué responder a un jefe que quiere controlar en tiempos el trabajo remoto, lo que hacemos? Incluso cambiar los horarios de trabajo. Ahora las reuniones por Zoom se dan en cualquier momento, eso me pone muy nerviosa. Bueno, yo puedo responder un poco esto en la línea de, sí, que una de las cosas más importantes que hemos visto es en los trabajos, los jefes están acostumbrados a mirar a sus trabajadores, ¿no? Quieren verlos haciendo, yo siempre digo, es como en la medida en que hay menos confianza, menos claridad, las personas somos autónomas en nuestro trabajo, ¿no? Hay más persecución. Ahora pensaba en lo que decía Miriam, de que esta cantidad, este movimiento de horas la va a poner nerviosa, claro que sí. Ahora,
¿Cómo no? Porque no hay como un orden, no hay un cronograma, ¿no? Entonces, de hecho, uno a veces cuando está frente a un jefe no va a poder transmitirle necesariamente, porque en este momento justamente hay mucho temor de si le digo algo me vaya a votar, o no me vaya, o me vaya a ver como que no quiero hacer las cosas. Y no necesariamente, yo creo que es importante transmitir que ciertos órdenes, ciertas organizaciones nos van a ayudar a que todos sepamos en qué momento tenemos que hacer qué. Recuerdo un señor me hablaba de que en su trabajo lo llamaban incluso sábado y domingo, que ya no tenía horarios, ¿no? Eso es como bien importante, cómo hacemos todos para que no solamente los trabajadores, sino esta conversación con el jefe vaya en la línea de cómo organizamos, cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y se hace también un trabajo en función a resultados, ¿no? No solamente en función a que estemos 8 horas y nos estén mirando las 8 horas que estamos ahí, sino cuál es la propuesta de cada uno, cuál es la función de cada uno. Yo creo que eso ayuda sobremanera más que a vivir al susto de lo que dice mi jefe, ¿no? No sé si alguna chica quiere acotar algo más. Bueno, sí, yo quiero decir algo. Por ejemplo, estaba leyendo una investigación en España en donde ya le han puesto límites, ¿no?, a estos trabajos excedidos, porque antes lo hacíamos presencialmente y no habían horas de término, ¿no? Y seguías trabajando en tu casa. Ahora estás en tu casa y trabajas todo el día. Por un tema de salud y bienestar emocional, mental, es necesario que, como bien dice Cecilia, nos sentemos también como empresa, tal vez a pensar juntos qué es lo mejor para todos, ¿no? Está bien, los resultados, nos apremia la economía, etcétera, etcétera, pero creo que somos seres humanos y tenemos limitaciones, y los límites son importantes también para no excedernos en el trabajo que ahora se abocó a lo virtual, ¿no? Sí, pues, y algo más... Perdón. Estaba pensando que es como el virus, ¿no? El virus se mete sin respetar límites, nos confunde, y más o menos lo mismo sucede en los colegios y en los trabajos, que genera confusión y que se empiezan a meter sin respetar muchos límites. Entonces creo que es tiempo de hablar y pensar mucho en esto, ¿no? Y hay datos ya ahora, ¿no? Creo el otro día leía en el New York Times en castellano que se han visto cómo la productividad en tiempo de la cuarentena ha aumentado, las personas desde casa como más tranquilas, pudiendo hacer su trabajo con un nivel de productividad y de funcionamiento mucho mayor incluso al que tenían de ir a la oficina. Entonces, lo que están planteando es qué tanto continuar con este teletrabajo, este trabajo remoto, porque la gente, vamos, es responsable con su trabajo, ¿no? Yo creo que ese dato, por ejemplo, podría ayudar mucho al jefe de Miriam, ¿no? Para que no tiene que estar atrás. Ahora, también pienso que tiene que ver con la personalidad de cada jefe, ¿no? Hay jefes súper inseguros pensando que los trabajadores les sacan la vuelta y quieren tenerlos ahí vigilantes, ¿no? Por eso hacen estos temas de sorpresa, estos temas de cómo lo sorprendo al chico para que no deje de trabajar las 24 horas, ¿no? Eso también habría que mirar desde dónde agarra este tema de no organización, ¿no? Sí, muchas gracias. Realmente muy interesantes sus análisis y sus propuestas. Voy a pasar algunos comentarios y después hay 2 preguntas adicionales. Los comentarios me parecen muy valiosos porque ayudan a todos los demás a poder reflexionar y tomar como ejemplo, ¿no? Dice, la experiencia me ha llevado a gestionar de una mejor manera las actividades, el trabajo y lo económico, porque hay reducción de sueldos, pero sí tengo miedo a contagiarme o que alguien de mi familia se enferme, ¿no? Después dice, se aprende mucho escuchando de las otras personas, y por otro lado también han señalado que también les ha permitido estar más tiempo con sus familias, que ustedes también lo han dicho. Y bueno, una frase que dice, el verdaderamente fuerte es aquel que logra adaptarse más rápidos al cambio, pero también creo que ahí podríamos discutir que esto depende mucho de las características personales, ¿no? No sé si quieren comentar algo, porque tenemos 2 preguntas más sobre estos temas. ¿O quieren pasar a las siguientes preguntas? Ya, okay. Yo pensaba en este temor de contagiarse. Yo creo que el temor al enfermar es parte de la existencia humana, ¿no? Yo creo que antes del COVID también existían millones de enfermedades, y en nuestra realidad creo que hemos vivido frente a la tuberculosis como
a todos lados, ¿no? Y El dengue. algunos, y ahora que está la inmunoresistente, efectivamente, Sí. siempre ha existido contagios, ¿no? Entonces, o maneras de enfermarnos, pero creo que muy pocas veces como ahora hemos estado tan en contacto con la posibilidad de enfermar y que sea como una bala perdida, ¿no? No sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo. Creo que eso es lo que genera más susto o más miedo al respecto, ¿no? Cada vez más también creo que los médicos y las investigaciones nos dicen qué cuidados tener al respecto, ¿no? Sin embargo, lo que les decía al comienzo, ¿no? Podemos sentir miedo, pero una cosa es el exceso. Conozco personas que a partir de sobreuso de por ejemplo, geles, alcoholes, de lavarse la mano con jabones antibacterianos, están generándose muchas dermatitis también. Entonces, claro. es bueno cuidarse, pero ¿cuál es el límite? Hay que ir mirando ese tipo de cosas, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, y dicen que ya no olemos a Coco Chanel, sino a lejía y alcohol en estos tiempos, ¿no? Como una forma de cuidarnos, ¿no? De eso. Sí. Muy gracioso, muchas gracias. Bien, tenemos la pregunta número 3, es una pregunta compleja, dice, ¿cómo cambiar nuestra sensación de pérdida cuando hemos confrontado el fallecimiento de familiares en ese contexto? No existió un proceso normal de duelo, eso nos dice Moisés. Betty, tienes que prender tu micrófono, por favor. ¿Perdón? Lo que empezaría diciendo es que no se trata de, creo que no hay que buscar cambiar la sensación de pérdida, sino hay que aceptar lo que, hay que darle un lugar a las emociones que uno siente cuando pierde un ser querido, al dolor, a la pena, hay que dar espacio al duelo, ¿no? A llorar, a extrañar al ser querido, y bueno, lo difícil, y eso lo hemos venido conversando muchísimo, muchos colegas, es que no podemos hacer efectivamente el periodo de, digamos, que usualmente hacemos, ¿no? De enterrar. Los rituales. Los rituales, exactamente, ¿no? Entonces, algo que sí creo que ayuda mucho en estos tiempos es la red de soporte en la familia, en los amigos. Eso es fundamental en este momento. No busquemos desaparecer el dolor porque no tenemos que desaparecerlo, tenemos que vivirlo y darle un lugar, a recordar, a soñar, a llorar, a todo lo que implica despedirse de un ser querido. Sí, y sumado a ello, considero que los seres humanos nos hemos acostumbrado a estos rituales en donde son como la señal de que una etapa terminó, y al no hacerlo, cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo, que no hemos podido velar porque está con el coronavirus, se hace mucho más difícil, ¿no? De tener ese corte de despedirme o de que mi cerebro ya diga, mi cabeza diga, efectivamente ya culminó la vida, ¿no? Se hace más difícil, pero también es una invitación a pensar, si no es ese ritual, ¿qué otros rituales puedo ir haciendo? Porque son necesarios para la vida de los seres humanos, ¿no? Muy, muy importante lo que has dicho. No solo eso, chicas, también pensaba en las personas que no se han despedido, ¿no? Que creo que eso ha generado también todo una forma de vivir el duelo desde otro lugar, ¿no? Es como llevaron a su familiar al hospital y ya no salió. Entonces, eso también ha generado como mucho límite, y sí creo que el impacto de que tú lo entregas para que te lo recuperen y te lo entreguen otra vez, es lo que hace que sea más difícil. De hecho, no va a haber un cambio en nuestra sensación de pérdida porque es una pérdida. El tema es cómo vivimos esa pérdida, ¿no? El tema es cómo aceptamos, cómo vivimos nuestra emoción de tristeza, de extrañar, sea compartida o sea personal, cómo le damos un tiempo a ello, ¿no? Recuerden que el primer año es el tiempo más o menos de todo ese proceso que va asentándose, ¿no? En la vida de todos. Muchas gracias por sus reflexiones, y es un tema complejo y difícil, ciertamente. Bien, tenemos la cuarta pregunta, escrita por Brian. Dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas de la tercera edad cuando sienten vacíos emocionales? Por favor, una orientación por parte de ustedes. Gracias. Bueno, lo de vacíos emocionales entendería que
se sienten solos o no sé, cómo no. Es- Bueno, Me quedaba pensando, pero también si esta enfermedad, como a los que más riesgo tienen es a las personas de tercera edad, también los deja como más desprotegidos en un sentido, ¿no? Y tal vez en ese sentido como vacío de qué sentir, de a dónde ir, en realidad es la población más vulnerable en esta historia del COVID, ¿no? Porque sí creo que hay que ayudarlos, por ejemplo, ahora que ya no tenemos la cuarentena así estricta, una compañera de carrera hablaba de cómo se ha dado cuenta que su mamá, que sale 2 o 3 veces por semana, 20 minutos, muy temprano, en horarios casi donde no hay mucha gente, a dar una vuelta, el ánimo le cambia, la sensación de tranquilidad le vuelve al cuerpo, cosa que en la época de cuarentena y mucha gente está como recluyendo más a las personas de tercera edad, no permitiéndoles salir por ningún motivo, y muchas están viviendo también esta sensación de reclusión como algo muy extremo, ¿no? Como, ¿ya para qué? ¿No? El otro día escuchaba a una señora me decía, ¿ya para qué vivo si voy a estar metida en casa? ¿No? Entonces, es como muy desde ahí cómo se vive, cómo se da esta vivencia. Creo que es bien importante cómo les damos posibilidades, esperanzas, cómo hacemos estas saliditas chicas que no requieran, no las vamos a llevar a un supermercado ni un mercado, ¿no? Pero es como al aire libre, como sí podemos hacerlos como compartir un poco el ambiente, el ejercicio dentro de casa también ayuda, porque es verdad que la cuarentena nos ha metido como en la casa y muchas personas no están moviéndose, entonces eso también genera deterioros físicos en las personas de tercera edad, ¿no? Es como mi aporte para Brian. Sí. También pensaba, perdón, yo también me puedo participar chiquitito nomás, pensaba que hay algunas personas mayores, yo conozco algunas que han estado totalmente solas, ¿no? Y que esto por momentos, claro, los vecinos ayudaban, les hacían las compras, sobre todo en la época de cuarentena, pero sí por momentos había mucha ansiedad, de soledad, porque claro, la gente te llama, pero en 3 meses al principio te empiezan a llamar, pero después decae, entonces eso también puede generar estos vacíos emocionales de no saber qué hacer, ¿no? Con ese tiempo donde son visitadas por sus nietos, hijos, y eso también es bien difícil de sobrellevar, ¿no? Sí. Sí, Además, sí, bueno, sí. pensaba esta idea de que los mayores de 60 no deben de salir también, es abrumador, ¿no? Porque es como si Claro, tuvieras claro. el riesgo afuera muy fuerte, ¿no? Sí. Gracias, Cecilia. Bien, y tenemos una quinta pregunta de Milagro que nos dice, ¿qué opinión tienen de la educación a distancia para el nivel primaria? Gracias. Un tema complejo, un tema también complejo porque bien sabemos que los niños necesitan también desplegar su potencialidad con actividades que no necesitan. Los adultos tal vez estamos como más, ya hemos desarrollado ciertas potencialidades, aptitudes, y nos puede ser, digamos, como más fácil recibir una clase a distancia, pero la primaria, si bien es cierto, tiene, digamos, sus retos y sus metas para que los niños desarrollen, bueno, también creo que no va a ser todo el tiempo, ¿no? Y creo que desde ahí el Estado debe estar analizando cómo, con los protocolos debidos, sé que en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, ya están regresando a las escuelas justamente pensando en la necesidad de que los niños estén con las docentes, con los compañeros, la socialización y una serie de aptitudes que necesitan desarrollar. Es un tema complejo, pero también yo, no sé, apelaría a que los papás nos adaptemos, ¿no? a esta circunstancia que por peligro hemos tenido que tener, y a veces las exigencias tampoco en este momento como que ayudan, ¿no? A que los niños puedan adaptarse a este sistema que ya de por sí debe ser complejo, ¿no? Es complejo para los padres, para los niños. Sé de muchos papás que se las están amaneciendo, por ejemplo, ahí con los niños, con las tareas. Al inicio, me cuentan, había demasiada tarea, ahora ya han ido regulando también los docentes, porque es todo un cambio. Los docentes hemos tenido que cambiar, los padres, los niños, ¿no? Entonces, y no conviene tampoco estar en el conflicto que se generó al inicio, creo, entre familia y escuela, ¿no? Porque eso también no ayuda a que el niño se sienta seguro de que lo que está aprendiendo en este momento le pueda servir, de repente no al 100%, pero sí en algo, ¿no? Y que esto va a tener que cambiar.
Eso es lo que pienso. Sí. Sí, yo creo que ahí sí es bien importante porque todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de toda esta presentación, que todo es un proceso de adaptación a una situación cambiante, ¿no es cierto? Y la educación es otro de los elementos a los que nos tenemos que adaptar y tenemos que tener paciencia, así como hemos dicho que en los centros de trabajo ha habido mucha confusión y se han confundido los límites. En los colegios también han empezado, bueno, haciendo algo que para ellos se prepararon todo el verano para entrar a una educación presencial y de pronto el primer día de clases estaban en una educación virtual, ¿no? Entonces creo que también hay que tener mucha paciencia y tolerancia. No es fácil en este momento, no ha sido fácil para los colegios. Hay algo que sí me parece importantísimo y es como pensando en esto de la tolerancia y la paciencia, que nuestros niveles de exigencia, tanto con los chicos como con el colegio, tiene que bajar un poquito, porque esta es una situación nueva, todos nos estamos adaptando, el colegio se está adaptando, si vemos, no sé, que para mis hijos está siendo muy difícil, las cosas en la casa están muy difíciles, bueno, pues no voy a priorizar que traiga, no sé cómo ahora en mi época era del 0 al 20, bueno, que traiga 20, ¿no es cierto? No voy a exigir eso, voy a exigir que aprenda, ¿no es cierto? Voy a agradecer al colegio por los intentos que está haciendo, y lo que sí me parece muy importante es establecer una comunicación muy cercana con el colegio, tanto para saber en qué están, cómo están, no para perseguirlos, porque hay que tenerles paciencia, por favor, no es fácil pasar a la virtualidad, pero también para comunicar cuando consideren que los niveles de exigencia y la cantidad de tareas son excesivas y el niño está ya con una carga muy fuerte en el caso, ¿no? Entonces, es lo que hay que adaptarnos a lo que hay y tratar de colaborar y apoyar más bien al colegio y a los docentes en la medida de lo posible. Esa es mi opinión. Muchas gracias por todas estas reflexiones y vamos a pasar a la última pregunta hecha por Elisa. Le dice, ¿será necesario la ayuda profesional al sentir angustia o al sentir que no se puede respirar? ¿Será necesario ayuda profesional a pesar de que trato de manejar las emociones en ese momento de la pandemia? Yo diría que la decisión de saber si lo que necesitas en ese momento es un profesional que te atienda, es si sientes que eso está siendo limitante de tus posibilidades, por ejemplo, de trabajar en ese momento, de ocuparte de tus hijos, ¿no? Si yo siento, digamos, a pesar de los intentos que estoy haciendo y todas las recomendaciones que estoy escuchando, y bueno, que tengo amigas, familia que me ayudan, pero aún siento que esto es limitante, que no me está pudiendo, digamos, lo que decía hace un ratito, no trabajar, cuidar a mi familia, entonces creo que sí es un momento para, sin miedo y sin vergüenza, buscar ayuda. Ahora hay muchas opciones de ayuda, tenemos desde líneas de ayuda gratuita, ¿no? Hay diversas instituciones que la están dando, o ayudas a bajo costo, o terapeutas a través del Departamento de Psicología tienen una amplia gama de instituciones que están, hay un cuadro que tienen muy, muy interesante que les pueden compartir, pero por favor busquen ayuda cuando sientan que esto los sobrepasa. Yo siempre digo, a veces me dicen, no, los que buscan ayuda, los que van al psicólogo son los que están locos. No, los que están locos no buscan ayuda. Buscan ayuda los que realmente quieren ayudarse, ¿no? Y los que son valientes, ¿no? Y yo pensaba en algo más, ¿no? ¿Cuándo buscar ayuda? Tiene que ver con cuando las funciones básicas están deteriorándose. ¿Qué quiero decir? Que no estás pudiendo dormir ya más de 3 días, tu alimentación ha variado, o sea, que tengas un exceso de apetito o que no te provoque comer y estés insistiendo. No le demos tanto tiempo a que estas funciones vayan decayendo cada vez más, porque si no esto crece, incrementa, ¿no? Entonces, ella hablaba de falta de aire. ¿Cómo es esto, no? ¿Te está impidiendo avanzar, continuar con tu vida diaria, o es como eso que cuando te da angustia deja uno naturalmente de respirar y por eso es que siente la opresión en el pecho y qué sé yo, ¿no? Pero si sueltas y puedes volver a respirar y puedes estar continuando con tu vida, a lo mejor no, ¿no? Eso es algo para pensarlo, pienso. Muy bien. Muchas gracias, realmente ha sido muy enriquecedor escucharlas a cada uno de ustedes y también al público que tanta generosidad ha compartido sus inquietudes, sus preguntas y nos permiten hacer reflexiones. Quiero pedirles por favor a las personas que nos están siguiendo que continúen en la transmisión y también que
vía las redes sociales y correo electrónico vamos a estar socializando los nuevos webinars, que será el siguiente del mes de agosto, para hablar sobre cómo repensamos la muerte a partir del contexto del COVID-19. Orientado a la población de docentes especialmente. Muchas gracias y nos vemos en agosto. Y bueno, estamos aquí, ustedes saben que cualquier cosa, los profesores de la PUC tienen este apoyo y vamos a trabajar esta fase también con estos espacios muy enriquecedores y de crecimiento importantísimos. Hasta la próxima, queridas colegas. Muchas gracias. Betty, Marinés, Cecilia y el equipo del Departamento de Psicología, el área de responsabilidad social y a la DAP, que es la Dirección Académica del Profesorado. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.